Hola a todos y a todas. Hoy les voy a hablar sobre la situación de España. España, recordemos que es un país, para los que no vivan en él, donde hay 46 millones y algo de habitantes, donde hay una población importante que viene de fuera, que ha remitido por la situación del país de hace unos años. Han salido muchos de los que llegaron hace tiempo, pero aún así siguen entrando gente de fuera. Eso no quiere decir que se queden finalmente en España, pero bueno, que hay una población pequeñita que ahí está, ¿no? Recordar que de esa población de 46.560.000 aproximadamente, hay, también digo aproximadamente porque esto fluctúa día a día, unos 18 millones y medio, perdón, de personas que están de alta en la seguridad social. Me explico, la seguridad social, para quien no lo conozca, es un sistema en el cual en España tiene, bueno, es, digamos, lo oficial, o sea, las personas que trabajan oficialmente en España pertenecen a esa seguridad social, el cual pues le da ciertas obligaciones, le genera ciertas obligaciones y ciertos derechos. Por ejemplo, el derecho a percibir una pensión, el derecho, si tú te pones enfermo, a tener una asistencia sanitaria gratuita. En eso de España, pues la verdad que está bastante bien, pero también hay que decir que últimamente, de unos años para acá, se ha ido privatizando, como dicen ellos, externalizando ciertos servicios. Y por ejemplo, hay cosas como la asistencia bucodental, es decir, ir al dentista, que no están incluidos dentro de lo que es el seguro de seguridad social. Es decir, que eso te lo tienes que pagar aparte, si tienes un empaste, si tienes que hacerte cualquier operación, etcétera. Recordar también que España entiende como que hay 18 millones y medio de personas que están trabajando en este sistema, pero no quiere decir que esa cantidad de personas trabajen 40 horas a la semana. Es decir, una gran parte de esos contratos son contratos de esas personas, mejor dicho, que están en esa cantidad que he dicho antes. No quiere decir que estén 40 horas trabajando a la semana, es decir, 8 horas al día, sino que también tienen contratos parciales. Es decir, te trabajan 4 horas al día o a lo mejor 15 horas a la semana, etcétera, etcétera. Hay personas incluso que están un día trabajando a la semana, y eso quiere decir, según este sistema, de que para España esa persona está trabajando y está de alta en la seguridad social ese mes, concretamente, que se hace el recuento de personas que están trabajando. España tiene también 9 millones y medio aproximadamente de personas pensionadas, y esta cantidad, que aquí es donde voy, reside muchas, no solamente personas ancianas, sino personas que tienen algún tipo de minusvalía y demás, que también cobran pensiones. Y bueno, todas estas personas, por el tema de la natalidad, por el tema de cómo se alarga la vida, etcétera, pues están, cada vez son más, cada vez son más. Estudiantes hay aproximadamente unos 10 millones. Hay un concepto que se llama autónomos. Los autónomos son personas que ponen una empresa, pero no ponen el nombre de la empresa, o sea, no ponen una sociedad, o bien la pueden poner, pero normalmente lo que figura es ellos como que son la empresa. Es decir, pongamos un ejemplo, Pedro Fernández, pues la empresa de Pedro Fernández es una empresa que está a su nombre, y él no es un asalariado de esos que son pensionados, es un pequeño comerciante, para que me entienda la gente que vive fuera, que tiene su pequeña empresa, y a eso se le llama autónomo, ¿vale? O bien a una persona que tiene una panadería y la tiene puesta a su nombre, sin necesidad de formalizar una sociedad, y bueno, a eso se le llama autónomo en España. De autónomos hay 1.900.000 aproximadamente. Tener en cuenta que también en este país hay ricos, son pocos, pero pero con mucho dinero, mucho dinero, y son aproximadamente, no pasan de 400.000. Y aquí es donde voy yo al problema básico de esta intervención mía. España es un país que tiene más de un 100% de deuda, y un paro, un desempleo, una lista de personas que están registradas y que no trabajan,
de no más de 4 millones, aproximadamente 3.989.000, según una cifra que tengo por aquí. Estos son personas que están apuntadas, es decir, no quiere decir que las personas que no trabajan en España sea esa cantidad, porque la mayoría de las personas en España, me explico, en España la mayoría de las personas que están apuntadas en esta lista son porque aspiran a tener normalmente algún tipo de ayuda económica. Durante un tiempo, las personas cuando en España pierden su empleo, depende del tiempo que hayan estado, pues eso les genera un subsidio de desempleo, el cual pues les ayuda a poder sobrevivir, malvivir, porque con las cantidades que estamos hablando son basura prácticamente. Y hay un concepto que se llama en España economía sumergida, que son personas que oficialmente no están trabajando, es decir, no están trabajando para una empresa, pero tampoco son pequeños empresarios, no son autónomos. Están trabajando en la economía sumergida, es decir, hacen arreglos, hacen obras, hacen cosas, pero no declaran a la Hacienda española ese tipo de cosas de trabajo que están realizando para no tener que pagar impuestos, lógicamente. En España, un autónomo, normalmente un pequeño comerciante, tiene que pagar el 20% a la Hacienda pública. ¿Qué es lo que ocurre? Que si aquí sale la cuenta, ¿no? Si usted coge la cantidad total de personas que hay en España y descuenta los pensionados, descuentas los estudiantes, descuentas los autónomos, descuentas los ricos, que esos no trabajan, viven del cuento prácticamente, porque con eso estamos hablando de millonarios, o sea, personas que viven muy, pero que muy bien y que realmente les importa un poco, pues si funciona bien la sanidad pública o la educación, porque no lo utilizan. Ellos tienen sus colegios privados para sus hijos, ellos tienen sus médicos privados, no lo utilizan lo público. Y descontando también el paro oficial, nos queda una economía sumergida de 2.147.000 personas. Si nosotros sumamos esa economía sumergida más la última cifra de desempleo, nos da un monto de más de 6 millones de españoles que están sin trabajar oficialmente y en edad de trabajar. Es decir, de 46 millones de personas que tiene el país, trabajan legalmente 18 millones y medio. Legalmente. Vuelvo a repetir, no quiere decir que esa persona esté trabajando 40 horas a la semana. Puede estar trabajando 1 hora a la semana, que ellos lo cuentan como que está trabajando ese mes. Con lo cual, habría que hacer otro tipo de análisis de qué tipo de contratos estamos hablando de los que están trabajando actualmente. De los que estamos. Pues yo soy uno de esos privilegiados que estamos trabajando. Hay mucha gente que desgraciadamente no tiene ese trabajo. O lo tiene hoy y mañana no lo renuevan. A lo que me refiero es que es un país en el cual yo vivo que tiene un serio problema. Tiene un problema de que el gasto social va a seguir aumentando, puesto que hace falta más dinero para cubrir a esas pensiones que aún así están mal pagadas. Países como Venezuela tienen reconocidos el derecho de que la pensión mínima es igual al salario mínimo. Por esa regla de 3 en España, las pensiones mínimas tendrían que ser salario mínimo. Pero no es así. Aquí hay muchos pensionados que te cobran 350 euros al mes. Eso, para que se haga una idea, una persona es lo que cuesta un alquiler de una casa muy modesta, de un dormitorio, en cualquier sitio de España. Estoy hablando por lo bajo, porque hay mucha gente que vive en Madrid, en Barcelona, me dirá, 350 es lo que yo pago por una habitación. Eso es otro tema. Pero estoy hablando en general. Y el gran problema que tiene este país es que el gasto social va a seguir aumentando y los ingresos son los mismos. Es más, los ingresos van bajando. ¿Por qué? Porque esos nuevos contratos de esas personas que empiezan a trabajar ahora pagan unos salarios muy bajos, con lo cual las cotizaciones sociales a ese seguro social son inferiores de lo que se estaba ingresando. Con lo cual cada vez va a haber menos dinero para mantener a los que ya cobran esa pensión y a los que se vayan incorporando a lo largo de los años. La única opción para contrarrestar este problema es que entre masivamente, fíjense lo que estoy diciendo, personas de fuera de España a trabajar
Es decir, tiene que haber un sector industrial, un sector potente de energías renovables que dé trabajo al menos a 7, 8 millones de personas más para poder mantener este nivel de pensiones de la gente que está cobrando y la gente que vamos a jubilarnos dentro de unos años. Si no, los españoles y españolas que me están escuchando, dentro de 20 años no van a tener pensiones. Porque la cuenta es fácil. O sea, si metes menos en la hucha de la seguridad social, llegará un momento que el sistema colapsa. Porque no hay personas que generen ese dinero, no tienen recursos. Tendrían que destinar casi, un porcentaje muy elevado de los fondos de los presupuestos generales del Estado para poder mantener tal cual conocemos nosotros ahora mismo el sistema de la sanidad, la educación y las pensiones. La economía sumergida, como decía antes, son 2.147.000. Son personas que no están declarando ese dinero, pero que están trabajando. Supuestamente, ojo, yo no estoy diciendo que haya 2.147.000 de personas que trabajen y no declaren, no. Digo que del total de 6.136.000 que no están trabajando, pero que parte de ellos, es decir, parte en total, unos 3.989.000, según la última cifra del desempleo en España del INEM, y descontando esa parte, hay un remanente que se queda de 2.147.000, que son personas, como decía, que o bien no viven de nada, es decir, están mendigando en la calle, que no es el caso, habrá algunos que sí, pero no es el caso. Muchos de ellos hacen pequeñas chapucitas, pintan una casa, no declaran el dinero y así. O están en otras labores, en otros trabajos fraudulentos, como venta de drogas, prostitución, etcétera, etcétera. Porque de algo tienen que vivir esas personas, digo yo. Entonces, la situación, digo yo, como país, debería ser alarmante. Un país que tiene más del 100% de deuda, que tiene este nivel de desempleo, que ya dicen que ha bajado, pero claro, ha bajado a costa de hacer contratos parciales, contratos temporales de días, y eso contabiliza, vuelvo a decir el detalle, o sea, no quiere decir que son, porque es que en España se confunde puesto de trabajo con contrato. Cuando dicen el desempleo ha bajado no sé cuántos miles, no. Hay nuevos contratos, pero hay que matizar. Nuevos contratos de qué tiempo, porque yo siempre lo digo, a mí me pueden poner un día de presidente del gobierno y yo al mes pongo el desempleo al 0. Sí, lo que me están escuchando. Pero, ¿cómo lo haría? Sin aplicar, o sea, aplicando la ley de ellos, de los que están ahora, la única forma que me queda es, al que tenga 40 horas, lo pongo a trabajar 10 horas al mes, 10 horas a la semana. Claro, destruyo todo el empleo estable y pongo contratos de 10, y todo el mundo trabaja, pero cobrando una miseria. Sería un país de pobres, ¿cierto? Entonces, lo lógico es que esos 18 millones y medio todos tuvieran como mínimo un contrato de 40 horas a la semana. Eso para empezar. Y que eso vaya aumentando, porque no es de recibo que en un país que hay tanta cantidad de ingresos provenientes de beneficios que tienen las empresas privadas, haya estos porcentajes tan elevados de desempleo. Estamos hablando de que España es un país donde hay muchísimos ricos, pero muchísimos. ¿Pero en qué contribuyen esta gente en el país? Eso lo podemos canalizar. En definitiva, es un problema grave que tiene España como nación. Es un problema que ahora mismo ningún partido político se está planteando seriamente. El tema de diseñar una estrategia para reducir, mejor dicho, aumentar los ingresos provenientes de los ricos. Pero no estamos hablando de subir levemente, no. A la gente que cobre más tienen que pagar más impuestos. Y las empresas que más ganan tienen que pagar más impuestos. Es que es lógico. Y lo que no es lógico es seguir manteniendo ese estado que tenemos ahora mismo de cosas, de gasto, por ejemplo, militar. ¿Qué sentido tiene modernizar nuestras fuerzas armadas y gastarse esa cantidad de dinero que se está gastando en armas? ¿Para qué? Es absurdo. Un país que tiene personas durmiendo debajo de los puentes, donde yo mismo vivo, hay gente en las calles que duerme.
En las ciudades, en Canarias, en Madrid, en Barcelona, en todos sitios, ves gente que duerme en las calles, ves gente que no tiene que comer. Ya solamente verlos, ya te das cuenta tú de en qué estado están. Y aquí entra mucho dinero. Hace falta una política justa, una política redistributiva. Y como decía antes, hay que hacer un estudio serio de aumentar esos beneficios, esos ingresos, mejor dicho, para poder hacer frente a un gasto social que es obligatorio que el Estado lo haga. El Estado tiene que mantener a esas personas que están cobrando esas pensiones. Y la educación debe ser totalmente gratuita. Aquí dicen educación pública, sí es pública, pero los libros hay que pagarlos. Y estamos hablando de una media de 400 euros por muchacho, por muchacha, cada vez que empiezan las clases. Y hablan de que la universidad es pública, pero ojo, la universidad pública, una tasa, por ejemplo, para una matrícula, para los que me ven de fuera, de medicina vamos a ir un poquito término medio, informática, está sobre los 1.000 euros. 1.000 euros que tienes que pagar, termines o no termines el curso, una vez te matriculas tienes que pagarlo. Eso no te incluye material escolar, no te incluye lo que son los libros, etc. Estamos hablando de la educación pública, universitaria. Porque si nos vamos a la universidad privada, eso sería nada. Sería a lo mejor 600 euros todos los meses, no sé. Porque la verdad que no me he puesto a mirar. Pero excesivo. Bueno, pues dejo el vídeo por hoy. Ya seguiré hablando de cómo va evolucionando esta situación. Que la verdad que sí, que es bastante preocupante. Además que es el país donde vivo. Y es una realidad que se plasma todos los días. Nada, sin más. Espero que les haya gustado. Chao.